Bien, vaya conmigo entonces a Génesis capítulo 19. Vamos a estar leyendo, después oramos y si los niños van a salir, van a poder hacerlo. Génesis capítulo 19. Póngase de pie un momentito conmigo. Vamos a estar leyendo. Y voy a leer del verso 27 al 29. Y dice la palabra de la siguiente manera. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Génesis 19, 27 en adelante. Dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hasta ahí, vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos y oremos. Ore conmigo. Dígale al Señor, gracias por este día, Señor, y gracias por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Señor amado, te agradecemos aún por aquellas cosas que no son fáciles para nosotros, pero tu palabra dice que demos gracias en todo. Señor, ahora, Padre, entramos a la recta final de este día, Señor amado, de servicio. Ponemos en tus manos, Señor, el tiempo que nos resta. Señor, quita todo cansancio, toda fatiga, toda preocupación, toda ansiedad, Señor amado. Padre glorioso, y derrama, Señor, de tu gracia y de tu paz sobre tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, que nadie salga como entró. Señor, porque tu palabra es hermosa, es poderosa. Puede saciar el alma, Señor, sedienta. Puede saciar el alma, Señor amado, hambrienta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra tiene poder para quebrantar cadenas, Señor, y libertar cautivos. Señor, salvar al perdido, Dios. Señor, te ruego, Señor, que derrames tu gracia, Señor, sobre este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Bien, mis amados, vamos a continuar y vamos a ver en este día, el tema le hemos puesto así, el legado de Sodoma y de Gomorra. El legado, ¿qué nos dejaron Sodoma y Gomorra? ¿Qué podemos aprender de este suceso, de este acontecimiento? Bien, a través de las Escrituras, mis amados hermanos, y en innumerables trabajos realizados, ya sean bíblicos o no, Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la planicie que estaban ahí juntas, son un símbolo, hermanos, del juicio divino sobre la maldad del ser humano. Así como lo fue el diluvio, amén. Que mucha gente lo rechaza, pero el diluvio fue un juicio y este fue universal. Lo que antiguamente, hermanos, fue una fértil zona de riego, una llanura, ¿sí? Se recuerda cuando estaban Abraham y Lot juntos, ¿sí? Pero tenían muchísimo ganado y ya no pudieron andar juntos, ¿sí? Porque era demasiado lo que tenían y empezaron los pastores de uno y de otro a pleitearse. No, es que yo la había puesto primero allá las ovejas y tú las quitaste y pusiste las tuyas, y empezaron a pleitear. Y entonces dijo Abraham, no es bueno que estemos pleiteando, ¿sí? Somos parientes, así que lo mejor, mira, hay que buscar un lugar cada quien
y vamos a vivir en paz. Amén. Siempre es la reflexión, ¿verdad? Amén. Antes de liarse a golpes, a ver quién tiene más fuerza. Es mejor la razón. Así que Abraham le dijo a Lot, pues escoge tú primero, ¿sí? El lugar que a ti te parezca mejor. Si tú vas al norte, yo voy para el sur. Si tú vas al oeste, yo me voy a ir al este. Así que le dio la opción de escoger. Y Lot dice que vio la llanura, así como usted ve aquel zacate verde, sí, dice que se fijó y vio todo, una planicie muy buena para pastar los animales y también para sembrar. Así que dijo Lot, yo me voy para allá. Entonces dijo Abraham, yo agarro para acá. Amén. Y dentro de ese lugar, hermanos, la Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a las puertas de Sodoma. ¿Sí? Hasta allá llegó. Y ahí se estableció en Sodoma. Ahí se puso a vivir. No era cualquier hombre, era un hombre de importancia, era un hombre que alcanzó, hermanos, a cierto grado de autoridad porque se sentaba a la puerta con los ancianos o los hombres de ahí de Sodoma. Así que, hermanos, Lot fue un hombre importante ahí. Y ese lugar, hermanos, tan hermoso en a la vista, que era una zona muy fértil, era una zona de riego al lado de uno de los ríos importantes. Es ahora, hermanos, una región estéril. Y tan solamente ahora se convierte o está convertido en un montón de asfalto y de pantanos salitríferos. Esto nos recuerda, hermanos, que la maldad, óigame bien, siempre obtendrá lo que merece y será alcanzado en cualquier momento. La Biblia dice que el pecado os alcanzará cuando no haya arrepentimiento. Y que el juicio de Dios no solo recae sobre las personas individualmente, sino también en ciudades enteras junto con sus alrededores, como en este caso. Mas déjeme decirle que no todo es malas noticias aquí. Pues la Biblia dice que Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio del juicio. Mire qué importante es. Entonces podemos aprender, hermanos, varias lecciones de este suceso. Y vamos a ver, hermanos, algunos de ellos. Dele vuelta hacia atrás en su Biblia, la hoja, y sitúese en Génesis 18. Vamos a aprender, mis amados hermanos, cosas muy importantes, porque estamos hablando acerca de la evangelización o el evangelismo. Y el viernes hablábamos acerca de una parte importante del evangelismo es con una vida santa, una vida justa delante de Dios y de los hombres. Amén. Dijo Pedro, para que glorifiquen a Dios viendo sus buenas obras o su buen comportamiento. ¿Sí? Que lo contrario es cuando la gente mira un mal testimonio, empieza a blasfemar, empieza a burlarse del Evangelio y de Cristo, ¿sí? Que nada tiene que ver con nuestras decisiones y nuestras acciones. Pero la gente empieza a burlarse del Evangelio de Cristo y empieza a hacer burla de las cosas de Dios, ¿sí? Pero Pedro dice a la iglesia escribiéndole que deben de vivir como extranjeros y peregrinos, absteniéndose de toda especie de mal, del cuerpo que lucha contra el alma, manteniendo limpia vuestra manera de vivir. Así que, mis amados hermanos, aquí vemos también a un hombre, la Biblia le llama a Lot, le llama a un hombre justo. ¿Amén? O sea, este hombre no estaba de acuerdo con las acciones, con la forma de vivir de Sodoma. Amén. Eso es lo que le llama hombre justo. O sea, él no aceptaba esa forma, ahí vivía. ¿Sí? Como hoy está sucediendo. ¿Sí? En sus alrededores, hermanos, es algo bien fuerte. Hoy la sociedad está perdiendo su rumbo completamente. ¿Sí?
y le llaman bueno a todo ese rumbo que están agarrando, un rumbo contrario a la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo que es más terrible, más doloroso para el ser humano, es que está haciendo a un lado la palabra de Dios. No quieren saber lo que dice Dios. Así que mire bien. Bueno, aquí encontramos a un hombre, hermanos, ¿sí?, que empieza a hacer algo a favor de Sodoma y de Gomorra. ¿Ya está en Génesis 18? Bueno, ¿qué podemos aprender, hermanos? En primer lugar, que orar hace la diferencia. Amén. Por eso el cristiano es llamado a orar. ¿Sí? Pedro dijo, ahora sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Y el sacerdote hacía dentro de sus funciones, una de ellas, ser intermediario entre Dios y el pueblo. Amén. Así que hoy, si nosotros somos sacerdotes, una función es la oración, pero para interceder. En Génesis capítulo 18, hermanos, verso 16, en adelante, mire bien lo que dice. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esto se desprende de un tiempo en que Dios estuvo visitando a Abraham y le dio la promesa de un hijo. De ahí, hermanos, le sigue y Abraham va acompañándolos, va caminando junto con ellos. Y Dios empieza a platicar y él empieza a decir, ¿no le compartiré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Sí? Ya Dios iba, hermanos, rumbo a Sodoma, iba a cumplir otro propósito, iba a visitar la maldad. Pero agarra algo muy especial, hermanos, y esto es que Dios comparte con un propósito específico. Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo, ¿qué cosa? Justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire bien, así que, ¿qué podemos aprender, mis amados hermanos? Que orar hace la diferencia. Abraham nos muestra, hermanos, que es legítimo orar por las ciudades. Incluso él mismo lo hizo, él intercedió. El Señor habló a Jeremías y le dijo que le dijera al pueblo de Israel que durante su esclavitud en Babilonia tenían que orar por el pueblo a donde llegasen a vivir. Que oraran por la paz de ese lugar, porque en esa paz ellos iban a tener paz. Amén. Qué importante es que nosotros podamos orar. Abraham oró, intercedió. Más adelante vamos a verlo. Es probable, hermanos, que no podamos estar físicamente en un lugar. Es posible que usted no pueda ir físicamente a un lugar, pero sí podemos orar por ese lugar. Amén. Sí podemos orar por un pueblo, por una colonia que está en problemas. Y si usted ora con su corazón, usted va a ver las maravillas del Señor. Amén. Yo recuerdo una ocasión, mis amados hermanos, ahí cuando estábamos en León, una familia de la colonia donde estaban los papás de mi esposa, una mujer que tenía fama ahí de sus hijos eran drogadictos. Esa mujer se convirtió y ella empezó a orar. Y tuvimos un tiempo de oración y ella empezó a orar por esa colonia, porque ahí se reunían las pandillas a pleitear, a golpearse, a matarse. Y ella empezó a orar. Y al poco tiempo, mis amados hermanos, aquellos pleitos fueron bajando, fueron disminuyendo. Cuando nosotros llegamos a la colonia en Rizos, donde estuvimos 7 años, esa colonia tenía fama de matar gente, porque hasta allá se iban los que en aquel tiempo mataban a los taxistas, los llevaban por allá y ya los dejaban muertos en sus carros. Cuando llegamos ahí empezamos a orar. El lugar donde estuvimos haciendo los cultos era un lugar abandonado, ahí se metían a drogarse. Y ahí nosotros empezamos a orar y aquella colonia, hermanos, empezó a tener paz, tranquilidad. Amén. Pero es a través de la oración del pueblo de Dios.
de que usted como creyente empiece a orar. Así que es posible que usted no pueda estar en el lugar físicamente, pero puede orar, puede pedirle a Dios. Abraham oró, ¿sí? Más por una ciudad que por una persona. Amén. Cuando Abraham empieza a interceder, no le dice, Señor, ahí está Lot. Él ora por la ciudad. Vamos a verlo. Él oró más por una ciudad que por una persona en particular. Y oró, hermanos, continuamente por la ciudad entera, ¿sí? ¿Cómo era esa ciudad para que estuviera pidiendo? Vamos a ir un poquito más atrás, a Génesis 13, verso 12 y 13, mire bien. A veces nos preguntaremos, ¿será bueno orar por ese lugar que está perdido, que ya no tiene tal vez remedio? ¿O cómo oraremos por esa persona que no quiere oír, que no tiene remedio? Esas son nuestras trabas muchas veces y nuestros pensamientos. Mire bien, Génesis capítulo 13, versos 12 y 13 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El verso 13 describe cómo eran ellos. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sí? No era una cosa leve, mis amados hermanos, su rebeldía, su forma de vivir, era una forma, hermanos, abierta en contra de Dios. Dice que eran malos y pecadores contra Dios. ¿Cómo era esa ciudad? Esa ciudad, hermanos, estaba perdida, pero Abraham intercedió por ella. Amén. Abraham, hermanos, no negó la condición pecaminosa de la ciudad. Sí. Abraham, mis amados hermanos, su oración fue distinta. Él le dijo a Dios, ¿matarás al justo con el impío? ¿Sí? Él no negó, hermanos, aquella forma de vida que estaba agobiando a la ciudad. Él no negó que existiera aquella inmoralidad que estaba, hermanos, afectando a las personas. Él no lo negó. Él solamente intercedió y le dijo a Dios, ¿vas a matar también al justo con el impío? ¿Lo vas a destruir? Y empieza a argumentar con Dios. El juez justo de toda la tierra nunca tal haga. Amén. Estaba apelando, hermanos, a la misericordia de Dios. Y siempre, hermanos, con la confianza, óigame bien, de que nada es imposible para Dios. Vamos rapidito al Evangelio de Marcos. Qué hermoso es cuando el creyente, hermanos, conoce a Dios y a su misericordia. Aleluya. Abraham estaba intercediendo con la confianza de que nada es imposible para Dios. Marcos capítulo 10, hay un suceso, hermanos, con un hombre joven, pero rico. Era un joven que ya había hecho una riqueza considerable, ¿sí? No dice la Biblia si fue por herencia o fue porque pues se propuso en su corazón a lograr muchas riquezas. Pero la Biblia dice que era un joven rico. Amén. Y este joven fue al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Amén. Él tenía todavía esa preocupación para su vida. Entonces, hermanos, el Señor le dice, bueno, pues guarda los mandamientos. Dijo, todos los he guardado. ¿Qué más me falta? Óigame bien. A veces el orgullo del hombre, la justicia propia, le hace, hermanos, pensar que todo está bien. Dijo el Señor, bueno, pues vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, comparte lo que tienes, y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Aquel joven dice que cuando escuchó estas palabras se dio la media vuelta y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones. ¿Sí?
Entonces ahí, hermanos, estaba fallando con el primer mandamiento. No amaba a Dios más que todo lo que tenía. Él amaba más a sus riquezas. Así que no se pudo desprender de ellas, porque se dio la media vuelta y se fue. Entonces el Señor les dice, cuán difícil será a los ricos entrar al reino de los cielos. Y los discípulos se espantaron y dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Marcos 10, 26 y 27, mire bien. Dice, ellos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Por el verso 25. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Amén? Pero no se imagine que es una aguja esa de coser, sino pues ¿cuándo? ¿Va? No. Era un lugar que abrían en las bardas que protegían las ciudades. Era un hueco pequeño, por ahí pasaban a los camellos, ¿sí? Casi acostados. Los camellos se echan y casi los pasaban así, con mucha dificultad, pero lograban pasarlos para no abrir las puertas grandes. Entonces el Señor les dice, es más fácil pasar un camello por ahí que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron, verso 26, aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para ti, ¿qué persona es imposible de que venga Dios, que se convierta, que se transforme? Lo que para ti es imposible, para Dios no. Amén. Cuando tú estás orando, clamando a Dios de corazón, pidiéndole a Dios, Dios tiene poder para transformar vidas. Y Él prometió cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón que ame la palabra. El corazón sin Dios está duro. El corazón sin Dios, hermanos, rechaza la palabra y no puede recibirla. El corazón de piedra, hermanos, no puede recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Se va de ahí, se la come rápidamente el maligno. ¿Se recuerdan? El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en la piedra y vino los cuervos y se la comieron. La palabra de Dios, cuando cae en corazones de piedra, viene el maligno y la quita pronto. Pero Dios prometió quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, para que en ese corazón suave la palabra se pueda anidar y pueda crecer y dar fruto. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Sí? Aquellas personas que tal vez para ti no tienen remedio, alcohólicos, drogadictos, déjame decirte que hay remedio si tú oras con confianza y con clamor a Dios. Dios tiene misericordia. Así que Abraham, confiado en eso, oró a Dios y le pidió misericordia para Sodoma. ¿Sí? Y mira bien, oró por justicia, al igual que por paz y salvación. Y su ejemplo, hermanos, nos lleva a hacernos una pregunta. Nosotros, ¿cómo estamos orando nosotros? ¿Estamos orando por alguna ciudad, por algún pueblo hoy en día? Yo quiero que tú veas qué importante es, ¿sí? Tal vez tú dices, bueno, pues yo oro porque Dios me bendiga, porque Dios me guarde, pero ¿sabes tú que el juicio de Dios está siendo derramado en varias partes? Es un comienzo nada más. Dios está tocando la maldad de la gente, ¿sí? Imagínate cómo Dios no va a derramar sus juicios con todo esto que está haciendo la gente. Dios no se puede quedar callado ni quieto. Él dice en su palabra, ¿pensabas que yo me iba a quedar callado? ¿Pensabas tú que yo me iba a quedar quieto? Dijo, no. Al contrario, estaba siendo paciente para que tú no fueras destruido. ¿Sí? Pero viene el tiempo, hermanos, cuando Dios dice que va a actuar y va a actuar. Amén. Amén. Dice, tú pensabas que yo no veía, tú pensabas que yo no oía, tú pensabas que yo no estaba al tanto de tus acciones. Estaba siendo paciente con tus acciones. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, no se le haga raro, hermanos, que toda esta cosa que está haciendo el hombre a nivel mundial va a ser sacudido este mundo. No es el fin, entiéndalo, no es el fin. Dios va a sacudir las naciones por lo que están haciendo, ¿sí? Así que mire bien,
Nosotros debemos de estar orando, pero en este tiempo, hermanos, debemos estar orando como Abraham por misericordia. Abraham oró por misericordia. Señor, si hay ahí unos justos, ¿las vas a destruir? ¿No vas a perdonarla por amor a los justos? Amén. Entonces, mire bien. ¿O cómo oramos nosotros? ¿Sí? A lo mejor estamos pidiendo que Dios la juzgue ya. ¿Sí? A veces, Señor, a veces dice, si no te lo llevas, te lo mando. ¿Sí? No, porque no quiere entender. ¿Sí? Así oran muchos pastores ahora ya. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque no se componen. Pero Abraham, hermanos, viendo la condición y viendo, porque dice que Dios le compartió, amén. Si usted leímos la vez lo que dice que Dios no le ocultó lo que iba a hacer, Dios le compartió lo que iba a hacer. Entonces Abraham empieza no a decir, ay, qué bueno, Señor, porque mira, ya esto ya se pasaron. ¿Sí? Él empieza a decirle, Señor, ¿y si hay justos ahí? ¿También los vas a destruir? Amén. Dios le compartió y le dijo, voy a destruir esas ciudades. Pero Abraham empezó a interceder. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Dice que somos llamados para ser sal y luz. Amén. Sal y luz. ¿Sabían ustedes que muchas veces ahí en su lugar de trabajo permanece por amor a usted? Aunque usted no lo crea. Muchos lugares de trabajo quedan de pie por amor a un creyente que está trabajando allí. Así es Dios. Amén. Entonces, mire bien, hay pueblitos que están ahí porque Dios ahí tiene a 1, 2, 3 justos y tiene misericordia de ellos. Así que, qué importante es entonces que cada uno de nosotros pueda fungir como sal y luz, ¿sí? Y estar orando por su lugar donde usted vive, por su pueblito, por su colonia, por que esté orando. Y no solamente por eso. Usted sabe de un pueblo donde está viendo maldad, empieza a doblar rodilla y dígale, Señor, ten misericordia. Porque no le quepa la menor duda de que va a venir juicio. Pero antes del juicio usted diga, Señor, ten misericordia de esas personas. Entonces, vamos nosotros, hermanos, a pedir como Abraham pidió misericordia a causa de aquellas personas justas. Vamos a ver otro punto, hermanos. Podemos aprender entonces que el orar, hermanos, hace la diferencia, ¿sí? A pesar de lo que usted esté viendo, usted puede seguir orando. Dios, ten misericordia. Mientras el Señor no venga, ten misericordia de mi hermano, de mi pariente, de mi primo que no te conoce, Señor, que está gozándose en el alcohol, sabe que se va a perder. Siga orando. Dios tendrá misericordia un día cuando actúe. Pero no deje de orar, de interceder. Bien, en segundo lugar, ¿qué podemos aprender más, hermanos? Que la gente cuenta, o sea, tiene valor delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Seguimos en Génesis 18 y vamos a ver del verso 23 en adelante. Podemos aprender, hermanos, que la gente cuenta, tiene valor. Les decía hace un momento, muchos no entienden que por amor a una persona, a un creyente, Dios mantiene un lugar. Verso 23 en adelante dice, y se acercó a Abraham y dijo, ahí empieza la intercesión. Quiero que vaya siguiendo, mire, paso a paso. Dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya ahí 50 justos dentro de la ciudad. Mire, no se fue tan alto. ¿Sí? Siendo una ciudad grande, no se fue tan alto. Él era consciente, él sabía, hermanos, cómo vivía la gente. Él se fue, hermanos, a lo bajito. Dijo, si hubiere 50 justos dentro de la ciudad, destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos.
¿A cuántos? ¿Cuántos? 50 justos que hubiesen ahí. Amén. Seguimos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Mire bien, no estaba lleno de orgullo, no estaba reclamándole, no estaba diciéndole: ay, tú no aguantas nada, Señor. No, estaba humilde. Señor, soy polvo y soy ceniza. Dice: quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuál fue la última cifra que dijo Abraham? 10. Dijo: Señor, si encuentras ahí 10, ¿la perdonarás por amor a los 10? Yo quiero que usted analice, vea. ¿Sí? No había 10, según lo que sucedió. Mire bien, si 10 personas justas hubieran vivido en Sodoma, esta se hubiera salvado. Si 10 personas justas hubiesen vivido ahí, se hubiera salvado Sodoma, toda la ciudad, por amor a ellos. Pero no hubo 10. ¿Sí? Vea cuán paciente la misericordia del Señor. ¿Sí? La gente dice: no, es que Dios no es paciente. Y de todo lo que fue Abraham: Señor, no te enojes, mira, si faltan 5, si faltan 10. Se fue bajando. Ya no quiso bajarse ya más de ahí. ¿Sí? Entonces, mire bien. En otras palabras, hermanos, la presencia de la gente justa, óigame bien, que actúa como sal y luz, puede preservar un lugar aunque él se halle lleno de maldad o en él circule la maldad de la gente. ¿Sí? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios tiene misericordia y puede preservar aquel lugar. De ahí la importancia que el Señor le dijo a los suyos: ahora vosotros sois sal y sois luz. Porque la sal preserva y la luz ilumina la oscuridad de la ignorancia. Así que ahora, mis amados hermanos, debemos nosotros meditar. ¿Qué podemos aprender? Que la gente, hermanos, es importante, ¿sí? Que es importante que usted siga viviendo para Dios, decíamos el viernes, de una manera correcta delante de Dios y de los hombres. Amén. Que su testimonio lo mantenga firme para que el nombre de Dios sea glorificado y Él pueda estar trabajando allí en ese lugar. Aunque la maldad esté desenfrenada, el problema no es ellos, sino usted, que no caiga en esa maldad, que no corra en ese río de desenfreno. ¿Sí? Porque el mundo, hermanos, lleva a eso. La Biblia dice que llevan una corriente que es contraria. Y le parecen a ellos cosa extraña que usted no corra con ellos. Vamos a recordarlo, vaya a la carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 4. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El problema, mis amados hermanos, es cuando el creyente, cuando el hombre justo de Dios empieza a contaminarse.
El dolor es cuando el creyente, cuando el hombre justo empieza a ensuciar su vida. Eso es lo más triste, que aún el mismo mundo se asombra. Y hace la pregunta, ¿tú siendo cristiano hiciste eso? Esa es la pregunta que yo he escuchado en el mundo. ¿Tú siendo cristiano hiciste eso? Entonces, mis amados hermanos, aún así, si Dios hubiese encontrado, hermanos, aunque fuera un puñado de personas rectas, aquella ciudad estuviera todavía habitada. Aún es más, el Señor Jesucristo dijo, si ellos hubiesen visto algún milagro de los que yo hice, se hubieran arrepentido. Les dijo a las de su actualidad de Él, a los que estaban escuchando, les dijo, si en Sodoma, si hubieran hecho los milagros que hoy ustedes han visto con sus ojos, ellos se hubieran arrepentido y todavía estuvieran de pie. Quiere decir, hermanos, que no va a haber excusa delante del Señor. Amén. Si usted es llamado por Dios, si usted entiende lo que Dios habla, obedezca. Amén. Porque Dios da, hermanos, bastante tiempo. Da oportunidad al hombre para que el hombre vuelva en sí y tome la decisión. Dios no puede tomar la decisión por usted, le habla a usted, pero Dios no puede tomar la decisión por usted. Usted tiene que tomar la decisión de caminar con Dios o de no caminar con Dios. Amén. Imagínese cuánto tiempo le dio en los días de Noé. Fue bastante tiempo, mucho tiempo. Porque Noé no tenía sierras eléctricas, no tenía nada, todo eso lo hacía a mano. Le hacía falta una herramienta, iba, la ponía en el molde, derretía el acero, el fierro y le hacía aquella herramienta que ocupaba y así fue trabajando. Poquito más de 100 años. Imagínense todo el tiempo que tuvieron. Y no hubo quien respondiese, hermanos. Así que Dios da suficiente tiempo, ¿sí? Sodoma, hermanos, se hubiera salvado, pero lamentablemente estaba llena de maldad. Dios perdonó, hermanos, a Zoar. La Biblia dice, porque allá se fue Lot. Porque Lot le pidió, dijo, déjame irme a aquella ciudad que es pequeña. Y por amor a Lot, aquella ciudad no fue tocada, ¿sí? Así que mire bien, como gente, como pueblo de Dios, ¿vivimos nosotros correctamente en el lugar que Él nos ha llamado? ¿Estamos viviendo rectamente allí, en nuestro trabajo, en nuestro salón de clases? ¿O somos como todos ellos? Eso es una buena pregunta. Amén. ¿Me comporto en la calle diferente o hago lo que todo mundo hace? ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo en el lugar donde Dios nos dejó para hacer luz y para hacer sal? ¿Hacemos lo que todos hacen? ¿Nos comportamos como todos lo hacen? ¿Cómo el Señor tendrá misericordia? ¿O cómo escaparemos si nosotros nos mezclamos con ellos? Bien. ¿Damos buen testimonio con nuestra vida? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿Afuera, en la calle donde nos ven? ¿Y saben que son cristianos? Esa es una pregunta, hermanos, que hoy, les decía, hermanos, las iglesias de hoy se dicen cristianas, pero su testimonio avergüenza a Cristo, porque viven mal, ¿sí? Viven mal. Y eso, hermanos, es doloroso, pero el Señor es paciente y nos llama al arrepentimiento, ¿sí? Nos llama a que nosotros, hermanos, meditemos y tomemos decisión, ¿sí? Yo les decía una vez, es triste, hermanos, no estoy juzgando ni criticando. Una ocasión escuché, porque allí en Delevan hay una iglesia que se dice de cristianos, particular. Y esa iglesia en los desfiles, hermanos, traía a las muchachitas mal vestidas. Al contrario de otras iglesias que no, de otras escuelas que no se dicen cristianas, que no dicen que son, y andaban vestidas adecuadamente. Y escuché comentarios y da tristeza, pero un día el Señor va a decir hasta aquí. Él es el juez justo, pero da oportunidad para que nosotros tomemos decisión. Si lo haces para vivir a Dios, por Dios, vívelo con todo tu corazón, sírvele con todo tu corazón, ¿sí? Y si no, un día el Señor va a decir como a Sodoma, hasta aquí, y hasta ahí quedó. Aquí le vamos a dejar. Póngase de pie un momentito, vamos a orar.
La próxima semana voy a terminar. El legado de Sodoma y de Gomorra, ¿qué nos pueden enseñar? Nos pueden enseñar que orar hace la diferencia. Y que las personas cuentan. Que las personas tienen valor. Porque el Señor dijo, si encuentro allí 10 justos, no la destruyo. Con 10 que hubiese, o que hubiera habido en Sodoma, no se hubiera destruido. ¿Ven? Con 10 personas. No las hubo y Dios derramó su juicio. Vamos a orar. Cierra un momentito sus ojos. Y dele gracias a Dios porque hasta aquí nos ha preservado. Pero tenga en cuenta que el Señor es paciente. Pero cuando Él determina algo contra la maldad, lo ejecuta. No sin antes darle la oportunidad al ser humano de que se vuelva de su mal camino. Hoy parece difícil que la sociedad pueda voltear su corazón y sus ojos a Dios. Pero en medio de esa generación Dios llama a los suyos a vivir como sal y luz, a no contaminarse, a mantenerse firmes, aunque tengan que dar su vida, aunque tengan que quedarse solos como Noé, aunque tengan que ser apartados, porque no caminen en el mismo desenfreno, no se preocupe, honre a Dios con su vida, dígale Señor, gracias porque me alcanzaste, y ayúdame Señor a comportarme dignamente de ti donde esté mi Señor, sea en mi trabajo, sea en mi escuela, sea por la calle donde esté Señor, que yo te pueda honrar con mi vida, que ese sea su anhelo y su deseo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es hermosa y nos enseña, Señor, cuán paciente fuiste al escuchar la oración de Abraham. Señor, que intercedió mi Dios, no por Lot, intercedió por Sodoma. Señor, si al caso hubiese ahí 50 justos, 45, 40, 20, 30. Señor amado, y tú escuchaste, Señor, con paciencia aquel ruego, aquella intercesión. Ayúdanos así, Señor, a orar, a interceder, no viendo la maldad, sino tu misericordia. Señor amado, no viendo, Señor amado, Dios mío, la dureza, sino tu amor y tu paciencia para con el ser humano. Que no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, que tu palabra nos haga meditar y reflexionar en tu grande amor, tu misericordia, pero también en que tú, Señor, tomas, Señor, el tiempo en tus manos para decidir en qué momento vas a llamar al hombre a juicio. Padre, gracias, Señor, prospera tu palabra. Permítenos, Señor amado, Dios mío, llevarle nuestro corazón y darte gracias, Señor, porque aún nos conservas, Señor amado, con vida en esta tierra, Dios, aunque estamos viendo a los alrededores, Señor, muchos destrozos, Señor, mucho dolor, Padre, en la gente, pero aún, Señor, tienes estos lugares, Señor amado, con bien. Ayúdanos a ser agradecidos y a ver tu mano de misericordia, Señor, no descartando que si el hombre, Señor, se levanta contra ti, Señor amado, será, Dios mío, abatido hasta el polvo. Padre glorioso, concede a tu pueblo, Señor, seguir testificando con sus vidas, Padre, con su corazón, Señor amado, delante de ti, honrándote siempre a ti, Padre. Gracias te doy en esta tarde, Señor, por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.